Buenas tardes, ya se lo anunciábamos ayer, es martes y toca seguir realizando balance de estos 3 años de mandato del gobierno de Juan Ignacio Zoido. Para eso hoy se sienta con nosotros, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Espadas. Bienvenido a Onda Luz Sevilla. Muchas gracias por haberme invitado. Señor Espadas, está ya usted casi en campaña, por lo menos así ha denominado esta ronda de visitas que está realizando usted estos días por distintos barrios y zonas de la ciudad para recabar la opinión directa del ciudadano y poder hacer con eso su balance. ¿Por qué ha decidido hacerlo de esta manera? Bueno, en campaña no me gusta hablar de campaña porque no estamos pidiendo el voto ni estamos en una actitud puramente electoralista. Estamos haciendo nuestro trabajo de oposición que consiste en medir el balance de estos 3 años de mandato, es decir, si se han resuelto o no los principales problemas, los más graves que tenían los barrios de Sevilla, las expectativas de sus vecinos, sus necesidades, y al final lo que hacemos es darnos una ducha de realidad y de problemas cada día, y hemos decidido este año que la valoración no se hiciera desde una rueda de prensa o con datos estadísticos, ¿no?, sino que la hiciéramos con los ciudadanos, escuchándolos a ellos, poniéndoles voz, poniéndoles cara, y haciéndolo además en los barrios que yo llamo barrios olvidados o invisibles por el señor Zoido o el gobierno municipal, aquellos en los que las prioridades eran problemas muy graves y no han tenido solución, sino que se han deteriorado a lo largo de estos 3 años de mandato. Ustedes ya, de todas maneras, aunque no querían basar ese balance en una estadística típica anual de los grupos, sí tienen contabilizado en su cronómetro, en particular en la web de los incumplimientos del señor Zoido, sí tienen una contabilidad actualizada de 724 promesas, de las cuales, según ustedes, todavía hay por cumplir 696 y solo quedan 348 días de mandato. ¿Usted cree que el Gobierno tiene tiempo de racionar y solucionar aquello que no ha hecho a lo largo de estos 3 años? Yo creo que ni de lejos ya el señor Zoido se plantea realmente el cumplimiento de su programa electoral en un porcentaje elevado, ¿no? Es más, algunas de las medidas que más dolores de cabeza le están causando y le van a causar, porque claramente los ciudadanos no lo esperaban, son medidas que no venían en su programa electoral. Hoy vengo de Bami de ver la problemática de la zona azul. Esto, por ejemplo, no estaba en el programa electoral del señor Zoido y, sin embargo, es ahora mismo el debate en el barrio, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay una mezcla entre lo que había comprometido el señor Zoido y en una inmensa mayoría no se ha cumplido. Hay otra que es la realidad del día a día. En 4 años cambian mucho también la ciudad, las necesidades. Ahí, en las más graves, insisto, yo nunca voy a hablar, los que me conocen saben que no soy de trazo grueso, nunca voy a hablar, no se ha hecho nada, no. En los barrios a mí es lo que me dicen los sevillanos, oye, aquí no se ha hecho nada, el alcalde no viene, o aquí había... No, yo estoy de verdad en los problemas graves, en los que necesitaban, bueno, pues una medida, un programa del ayuntamiento decidido, pues, sobre el empleo, sobre un tema de vivienda, sobre una cuestión ligada a los servicios sociales. Ahí es donde yo esperaba un alcalde que recibió tantísimos votos y tantísima confianza diciendo, oye, esto a lo mejor no estaba en mi programa, pero este es un problema que claramente es el más grave ahora mismo de este barrio y aquí tengo yo que hacer una apuesta fuerte. Eso no se ha producido y eso es lo que de verdad yo quiero que los sevillanos vean, que al final Zoido ya no da más de sí, su programa y su proyecto ha demostrado que no es lo que necesita la ciudad, que no tiene impulso, que no tiene ideas o iniciativas a la altura de lo que necesita la Sevilla de hoy, la Sevilla de 2014 o la del año que viene, la de 2015, y ahí es donde espero que los sevillanos confíen, y mira que está mal el asunto de confiar en políticos, que confíen en que no somos todos iguales, en que tenemos un proyecto y tengo de verdad la ilusión de que el Ayuntamiento de Sevilla sea otra cosa, sobre todo en los barrios que más necesitan a su ayuntamiento, y eso es lo que me gustaría que en estos 11 meses que quedan, bueno, pues fuese capaz de explicar a los sevillanos. Digamos, señor Espadas, que todo eso que forma parte de la micropolítica en la que tanto dijo en su momento el alcalde que se iba a centrar para que la ciudad funcionase como un reloj, pues bueno, ha quedado un poco relegado y al final cada uno en su barrio sabrá si ese funcionamiento es así o no. Nosotros, si le parece, hablamos un poquito más de políticas más generales para poder hacer, 25 minutos no nos dan para mucho, poder hacer un balance lo más completo posible. Por ejemplo, el paro. 2 meses consecutivos ya de bajada, pero todavía la cifra sigue pesando demasiado. Desde que usted presentó en aquel mes de julio de 2011 un plan extraordinario para el empleo, ha habido sucesivas propuestas, algunas de ellas incluso han sido aprobadas por el propio Gobierno en pleno. De todo eso,
Bueno, pues efectivamente ha sido el hilo... ¿Qué hay hecho, qué no hay hecho? ¿Ha servido para algo? Ha sido el hilo conductor de todo el mandato, porque era el principal problema ya cuando se inició el mandato y porque se ha agravado, y se ha agravado en varios miles de personas, ¿no? ¿Qué se esperaba? Mire, no la solución, no un milagro que resolviera el problema del desempleo en Sevilla. Se esperaba sencillamente que el señor Zoido arrimara el hombro, que hiciera un programa, que hiciera una batería de iniciativas para poner su granito de arena a lo que pusiera la Junta, a lo que pusiera el Estado, etcétera, ¿no? Y el señor Zoido ha decidido que esto del empleo no es competencia suya, que se tendrá que resolver la economía mundial y la economía española para que se empiece a generar empleo, y que entonces él no tiene ni pinta nada en esto. No era eso lo que dijo cuando se autodefinió como alcalde del empleo, ¿no? Al día siguiente ya no tenía competencia, ¿no? Esto es un engaño. Es decir, un ayuntamiento claro que tiene que tener competencias en empleo, claro que tiene que poner de su parte y claro que tiene que hacer cosas. Es decir, y no solo es estar a la espera de que venga un inversor privado y te ponga un proyecto encima de la mesa, es ir a buscar inversores y proyectos, es tomar la iniciativa en primera línea y reunirse con los comerciantes, con esos que crean uno o dos empleos o lo tienen que mantener, y hablar con ellos de los impuestos locales y ver cómo le podemos facilitar las cosas para que no cierren o para que no tengan que despedir a un empleado. Es decir, era poner los pies en el suelo, dejarse de tanta foto y estar permanentemente obsesionado con cómo crear oportunidades y puestos de trabajo pequeños o medianos, pero algo, ¿no? Y al alcalde se le ha visto totalmente perdido ahí, no ha querido jugar en ese partido, ha preferido sencillamente echar las culpas de todo a la Junta y decir que ese es un problema del gobierno andaluz y que él no puede hacer nada, ¿no? Yo creo que esa es su gran asignatura pendiente y evidentemente los sevillanos, digo yo, que cuando lo votaron algo esperaban que hiciera el señor Zoido por el empleo, ¿no? De todas maneras, bueno, sí se anunció a bombo y platillo aquel gran pacto por Sevilla con los grupos de la oposición incluso reunidos en alcaldía, una mesa por el empleo donde estaban todos los agentes sociales y sindicales. Efectivamente, ese fue el arranque. A verse en esa mesa, ¿qué ha pasado con todo eso? Es un cúmulo de despropósitos. Efectivamente, a los 2 meses hubo un documento del alcalde, se creó una mesa por el empleo en donde no estaba la oposición, estaban los sindicatos, estaban los empresarios, sencillamente se dejó de reunir porque bueno, pues no había nada que poner encima de la mesa. Se creó por parte del señor alcalde una especie de mesa de atracción de inversiones con empresarios, también ha dejado de reunirse. Al final, ya a última hora, casi se ha contratado una consultora para que le diga al señor Zoido qué es lo que hay que hacer para generar oportunidades y empleo en la ciudad, y hasta eso le ha salido mal, porque al final yo creo que no tienen modelo de ciudad ni modelo de reactivación de la economía de la ciudad. Hay que apostar. Y para eso hay que tener, por ejemplo, un delegado de Economía. El señor Zoido se le ha ido lo más importante, que es que la misma persona que lleva las fiestas mayores en la ciudad, que consume muchísimo tiempo, como es evidente en esta ciudad, pues resulta que lleva la economía y el empleo, ¿no? Y evidentemente ni la economía ni el empleo se han ocupado en este gobierno municipal mucho tiempo. Y además una cuestión que ha sido, si cabe, más grave, que es que las aportaciones económicas, los programas que había de economía y empleo, que ya venían de mandatos anteriores, Sevilla Global, los programas de escuelas taller, de los centros de orientación de empleo, que tenían apoyo económico de la Junta. Mire, el PP se ha montado tal lío con la ley de reforma local y con las competencias de los ayuntamientos que sencillamente ha empezado a renunciar y a desmantelar lo que eran programas destinados a empleo, destinados a formación, que venían funcionando desde hace años, en donde había trabajadores dedicados a esto y usuarios beneficiarios de esos servicios que se han ido quedando sin ellos. Es decir, no hay prácticamente barrio en la ciudad que no tuviera algún programa de apoyo al empleo que haya sido desmantelado. Unas veces porque el ayuntamiento ya no ponía su parte, otras veces porque ahora no ha dejado ni siquiera que la Junta siga manteniendo la suya, ha renunciado a subvenciones. Es un despropósito total. Solo por el empleo, la verdad, Zoido no merece la confianza de nuevo de los sevillanos, ¿no? Sí, es verdad que ustedes desde el Grupo Socialista han presentado, como decíamos, alternativas, propuestas. No solamente han criticado esas decisiones que ha ido tomando el Gobierno, han presentado sus propias propuestas. Pero sí se le critica a usted en este caso, por ejemplo, pide que el Ayuntamiento tenga un plan propio de empleo, que ponga 10 millones más para reforzar el plan de empleo juvenil de la Junta, y al final la gente se pregunta ¿de dónde
sería capaz en este caso el PSOE de sacar tanto dinero para tantas cosas? ¿Es posible? Nosotros de cada medida que le hemos planteado al alcalde le hemos dicho de dónde sacaríamos ese dinero. Desde el primer plan de choque que planteamos llevamos 3 meses de mandato y le dijimos, alcalde, valoremos las prioridades. Es verdad que en ese momento había una prioridad que era el tema de la deuda, etcétera. Bueno, ahí fuimos absolutamente prudentes, absolutamente escrupulosos en decir, oiga, un plan de choque para las familias que tengan más riesgos de exclusión. Después hemos ido avanzando y le pedí que en los incentivos fiscales, en los impuestos locales, tuviera gestos con quien está manteniendo o podía crear empleo para que viera algún tipo de incentivo. Pequeños empresarios, autónomos, tampoco los ha habido. Después le pedí que complementara otros programas de empleo de la Junta y, por ejemplo, el año pasado lo vimos, un programa de empleo para familias en riesgos de exclusión social. La Junta ponía 3,3 millones de euros y eso daba para 1.000 contratos de 3 meses de duración. Yo le pedí que, dado que en ese programa se habían detectado más de 3.000 personas en riesgo y solamente se podía cubrir con el presupuesto de la Junta 1.000, que por qué no complementábamos en algo. Y mire, el alcalde empezó diciendo que es que el ayuntamiento estaba muy mal, que la deuda era muy grande y que no tenía un duro para nada. Pero es que el alcalde va a acabar el mandato diciendo que las cuentas están saneadas, que el ayuntamiento tiene superávit. Miramos las declaraciones recientes, 60 millones, dice ahora el alcalde, que tiene el ayuntamiento de superávit. Bueno, y me pregunto, o se preguntan los sevillanos, si tenemos superávit, ¿por qué no hacemos inversión pública? ¿Por qué no generamos empleo sobre la base de invertir el dinero que parece que tiene ahora disponible el ayuntamiento en cuestiones en la ciudad que pudieran generar empleo, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Y por tanto, yo creo que de verdad hemos sido absolutamente respetuosos con que cada vez que se plantea una propuesta hay que decir de dónde se saca, y nosotros le hemos dicho hasta las partidas concretas de dónde las sacaríamos nosotros. Evidentemente él no tiene por qué compartirlas, pero es que no nos ha aceptado ni siquiera una medida. Es más, en algunos casos ha hecho lo contrario, que es aprobar en un pleno y votar a favor de que se hiciera, o prometer en un pleno que iba a presentar un programa de empleo y sencillamente luego olvidarse de volverlo a hacer, ¿no? Y yo creo que eso es, como mínimo, nosotros entendemos que un engaño, ¿no? Pues ahí está el resultado, el balance en materia de empleo, según el portavoz del Grupo Socialista. Si le parece, pasamos a otro asunto para intentar no dejarnos cosas fundamentales fuera. En movilidad. Hoy mismo ha estado usted en una de las zonas donde el ayuntamiento ya pretende implantar nuevas plazas de zona azul. Dice el delegado de movilidad que es fruto del consenso con vecinos, con comerciantes, con los sectores implicados, pero usted que viene de allí, de Bami, ¿cuál es la opinión de la calle? ¿No ha habido tal consenso? No, es que no ha habido más que ordeno y mando. Es decir, los vecinos de Bami no se podían imaginar, porque en el programa electoral del señor Zoido nunca vino que fuese a poner 1.767 plazas de zona azul en Bami, porque además, como todo el mundo sabe, no existe ahora mismo zona azul en Bami. No se esperaban ni se imaginaban que esto fuese a ser la decisión del gobierno del señor Zoido, ¿no? Y claro, están evidentemente indignados porque además no saben cuánto les va a costar esto. Esto es un mecanismo de recaudación a gran escala que nadie ha explicado en qué resuelve la movilidad de Bami, porque cada vez tiene más clara la gente que esto no va a resolver el problema de los gorrillas. Esto es además de el problema de los gorrillas, ahora tendremos que pagar. Los comerciantes no se les ha ni siquiera ofrecido la posibilidad de tener un permiso como residentes, con lo cual pagan igual que cualquiera que va a hacer una gestión allí. Bueno, los empleados públicos que tienen y están en sedes administrativas, la gente que va al hospital, que pueda estar en urgencia 8 o 10 horas, ¿qué tratamiento tienen? Va a costar un ojo de la cara el tiempo que estén allí, pues son zonas de alta rotación, zona azul, etcétera, ¿no? Pero es que el tema de la movilidad, el señor Zoido desde el principio se vio que no tenía discurso claro y que además no tenía proyecto, porque la movilidad va muy ligada al modelo de ciudad. Y si el señor Zoido se tiró como portavoz de la oposición todo el tiempo criticando el modelo de movilidad y el modelo de ciudad del Partido Socialista, diciendo bueno que estaba en contra de las peatonalizaciones, desde luego lo estuvo, en contra del carril bici y de algunas decisiones de cambios de circulación, claro, ¿qué hizo cuando empezó a gobernar? Pues resulta que se dio cuenta que los sevillanos con muchas de esas decisiones estaban de acuerdo y ya empezó a hacer las suyas, ¿no? Como por ejemplo la del carril bici, que todo el mundo sabe que se le ocurrió al señor Zoido instalarlo en Sevilla, pero además otras
que veía que podían tener alguna contestación popular, las desmanteló sin alternativas, ¿no? Plan Centro, por ejemplo, ¿no? Era legítimo que él no lo compartía y lo quitara, pero esperábamos una alternativa a la movilidad del centro. No ha habido. La conclusión la tiene en el periódico hace unos días. Sevilla vuelve a ser una de las ciudades en donde más ha crecido la contaminación. ¿Por qué? Pues porque no hay plan de movilidad. Y ahora tenemos problemas, como los tenemos o los vamos a tener en el entorno de la Torre Peli, o lo tenemos en algunos puntos negros de la ciudad, y no vemos tampoco que el equipo de gobierno sea capaz de decir cómo podemos modificar o transformar la movilidad en la zona para que esto se arregle. No, sencillamente se plantea un puente en donde vamos a sacar coches de un sitio para llevarlos a la calle Torneo sin que nadie haya estudiado, sino está ya de por sí saturada o la vamos a saturar aún más. Bueno, a estas preguntas, ¿por qué no contesta nadie en el gobierno municipal, ¿no? Ese es el balance de la movilidad. La zona azul es un escándalo. La zona azul se ha hecho sin debate, se ha hecho sin participación, competición de reuniones, los estudiantes, los empleados públicos de varias consejerías que hay en distintos puntos afectados por zona azul, el Hospital Virgen del Rocío, vecinos que insisten en que querían reunirse con el delegado y no han tenido lo que se espera de esto, que es explicar, oiga, ¿por qué se hace esto? ¿Es recaudatorio exclusivamente? ¿Pretende resolver algún problema de movilidad? No han tenido respuestas, ¿no? Y al final yo lo que le pido al señor Zoido es que paralice esta forma de gobernar de ordeno y mando, que paralice la zona azul, que por cierto se está pintando ya esta noche, tiene los parquímetros ya instalados, y que le explique a los vecinos cómo va a gestionar esto, porque evidentemente va a significar un sobrecoste importante en el bolsillo de esos vecinos de Bami. Ahí las respuestas que ustedes han encontrado hasta ahora en el gobierno, por lo que hemos podido pues observar la prensa y saber, ha sido la respuesta de atacarles, ¿no? El contraatacar con el doble discurso del Partido Socialista, que cuando gobernaba tenía en cartera una ampliación de 15.000 plazas de zona azul. Nosotros solamente vamos a hacer incluso menos de la mitad. ¿Usted qué decidirá eso? Porque eso ya luego es la herencia que cada uno trae detrás. Ese es el elemento común. ¿Usted sería ¿no? partidario de ampliar la zona azul en Sevilla? ¿No lo sería? ¿Esto qué? Mire, tan sencillo como lo siguiente. Cuando se toma una decisión en política o en un gobierno hay que explicarla, y hay que decir en qué mejora la realidad. Cuando el alcalde trata de justificar una decisión sobre la base de que los anteriores gobiernos hicieron esto o aquello, ya empezamos mal. Porque alguien que no es capaz de explicar por qué la toma, sino que se justifica diciendo, hombre, que no es tan grave o tan mala como la que tomaron otros, sencillamente decepciona la confianza que se le ha depositado en él. Yo lo que le pido al alcalde es que cada medida que plantee la justifique, la explique y la fundamente. Y esto es sencillo. Si quiere construir un puente, ¿por qué? ¿Qué resuelve el puente? ¿En qué medida mejoramos? Si pone una zona azul, ¿por qué? ¿En qué medida mejora la movilidad la zona azul? Claro, lo que va a mejorar son las arcas municipales, eso parece evidente, pero yo creo que es una medida que se justifica cuando mejora la movilidad, permite un estacionamiento, digamos, en zonas en las que no se puede estacionar y tienen una alta rotación, ¿no? El caso de los juzgados y algunos otros en donde hemos tenido zona azul históricamente aquí. Yo no discuto la zona azul en todos los puntos de la ciudad, la discuto en aquellos en los que creo que no aporta nada para la movilidad y que sí genera un problema, evidentemente, de recaudación, porque va a suponer un sobregasto a vecinos que no tienen por qué pagar. ¿Por qué los vecinos de Bami tienen que pagar la solución del señor Zoido contra los gorrillas? Es decir, el señor Zoido dice, esto es para resolver lo de los gorrillas, y lo paga el bolsillo de los vecinos de Bami, mucho más que lo que significa ahora mismo ya el propio problema de los gorrillas. Aquí faltan explicaciones y sobra soberbia a la hora de gobernar. Otro asunto que también es un importante tema en la ciudad y con el que ustedes han estado insistiendo también mucho tiempo y del que también ha sido usted hoy encargado de recabar la opinión del ciudadano afectado en plena calle y en plena instalación, la privatización de determinados centros deportivos de la ciudad. Bueno, ¿Ha estado usted hoy en la fundición? ¿Qué dicen los usuarios? ¿Ha sido para mejor? ¿Ha sido para peor? ¿Mejor el servicio? ¿Qué tal? Pues mire, no han hecho ni 6 meses y justamente lo que decíamos empieza a hacerse realidad, por desgracia, por desgracia. Dijimos que cambiar de un modelo de gestión pública en una piscina en donde había satisfacción de los usuarios, precios razonables, los trabajadores, bueno, pues no tenían
en este caso, gran problema, a pesar de que aspiraban a mejorar también, como cualquiera, sus condiciones salariales o su organización. Bueno, no entendíamos en qué la privatización, la concesión a una empresa privada para generar beneficios empresariales, en qué mejoraba esto. El señor Zoido dijo que era para mejorar la oferta de servicio y para que la piscina se pudiera hacer una mayor inversión. Nosotros le dijimos que eso no era una prioridad y que lo que sí se iba a producir seguro era un incremento de precios. Y él lo negó. Él dijo que mentíamos, que alarmábamos. Negó, y los vecinos que estaban hoy allí lo han corroborado, negó que se fueran a subir las tarifas. Ni 6 meses han faltado para que la empresa, que además firmó un contrato con el señor Zoido que dice que pueden hacerlo, por tanto el problema no es la empresa que gestiona, la empresa ha firmado un contrato con el señor Zoido que le permite subir esas tarifas. El problema es que el señor Zoido no se lo había contado a los usuarios. Y una señora que estaba apuntada en un curso de natación y que tenía 3 turnos a la semana de 1 hora y pagaba 21 euros, pues ahora se encuentra con que la empresa le plantea, en vez de 3 días de 1 hora, 2 días de 3/4 de hora, es decir, de 3 horas a la semana pasa a 1 hora y media, y de 21 euros pasa a 42. ¿No? Esa señora se considera absolutamente engañada por su gobierno municipal, que por cierto ya no da la cara, porque ahora manda a la empresa concesionaria del servicio a que se entienda con los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, el cambio de instalaciones, de gestión de las instalaciones deportivas en Sevilla, y verá cómo no me equivoco en el arranque del mes de septiembre, sobre todo con las instalaciones ligadas a otros deportes, al fútbol y a otras instalaciones, es un cambio en donde el señor Zoido ha dicho claramente que no quiere hacer con el deporte de base política social ni política de apoyo a barrios que no tienen recursos económicos para pagarse un club privado a los precios que valen este tipo de club gestionados por empresas privadas. Ahí está la apuesta del señor Zoido. El señor Zoido ha convertido el deporte, en lo mismo que pasa en Madrid o en Valencia, en un objeto de negocio, en vez de ser una apuesta desde lo público para que haya instalaciones deportivas a precios razonables. Ese es el cambio de modelo del señor Zoido. Eso significa que las familias que tenían un niño jugando al fútbol, el mes de septiembre van a pagar el doble, porque siga jugando al fútbol en el campo de césped de su barrio, ¿no? Y esto es lo que nosotros queríamos evitar, y por activa y por pasiva le dijimos, mire, ¿el modelo que había antes era mejorable? Sí, y perfeccionable. Izquierda Unida gestionaba el Instituto Municipal de Deporte y claramente había elementos que se podían mejorar, pero no se ha debatido el nuevo modelo, no se ha analizado los efectos sobre los usuarios, y lo que nos encontramos es la realidad, que hay gente haciendo negocio y lo van a hacer en el futuro con el deporte de base, aparte de que evidentemente se ha cargado muchos de los clubes deportivos que llevaban años trabajando y haciendo una labor encomiable en esos barrios y que ahora se han encontrado totalmente fuera de lugar porque ya no son empresas que puedan competir, digamos, con otras potentes que tienen capacidad para pedir créditos y para gestionar eso como empresas privadas, eso sí, con obviamente tarifas mucho más altas. De todas maneras, la concesión administrativa no es un modelo nuevo que se está implantando ahora en la ciudad, ya ha funcionado en otras instalaciones previamente y no funcionaba mal. Quienes hayan sido usuarios de esas instalaciones gestionadas así no ha funcionado mal. El problema ha sido el cambio de gestión es mucho más profundo. Es decir, yo no estoy en contra de una concesión administrativa per se, el problema es el pliego, las cláusulas de esto, ¿no? Le pongo un ejemplo. En una instalación, un campo de fútbol en Sevilla Este, el modelo anterior era que el Instituto Municipal de Deportes corría con una parte de los gastos de esa instalación, ¿no? La luz, el agua, etcétera. Y, bueno, pues los clubes que gestionaban esa instalación, pues se hacían cargo del resto. El modelo del señor Zoido es que todo tiene que ser a costa de las personas que practiquen el deporte allí. Eso significa inmediatamente que el ayuntamiento deja de pagar luz, deja de pagar agua, es decir, que la instalación no le cuesta un duro, ¿vale? Ese es un modelo. ¿Qué significa? Bueno, pues que los que practiquen deporte allí tienen que pagar todo, hasta el último euro. Eso hace que tengas que duplicar el coste de lo que paga, en este caso un chaval por jugar al fútbol, duplicarlo o más. Bueno, en determinados barrios los chavales que practican el fútbol, sus familias no pueden pagar eso al precio que realmente cuesta. Al final hay una subvención, de alguna manera, porque hay un ayuntamiento que desde lo público claramente apuesta por fomentar el deporte de base y pone una parte del coste real de eso. El señor Zoido, sin explicar esto tan claro como creo que lo estoy intentando explicar yo, lo que ha venido a decir es que se mejore las instalaciones y que le cueste menos al ayuntamiento. No, el señor Zoido se quiere ahorrar todo en el deporte.
y esto no es así. Es decir, el deporte es también salud, el deporte es una política social en la que yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla tiene que seguir apostando y tiene que seguir jugando por esa igualdad de oportunidades, por en aquellos lugares en donde no puede haber clubes privados porque no se puede pagar por las familias lo que vale, bueno, pues tiene que ir, debe seguir corriendo con una parte de los gastos para hacer de alguna manera el acceso en condiciones de igualdad a todos, ¿no? Y para ir rompiendo de alguna manera también las barreras, porque no todos los barrios tienen club con instalaciones magníficas, ¿no? Y por tanto el esfuerzo que se ha hecho desde lo público con inversión pública ahora no se puede dar sin más a manos privadas para hacer negocio. Yo creo que se debe mantener desde la gestión pública. Y el modelo de concesiones se puede hacer con pliegos en donde se restrinja, se limite claramente lo que puede cobrar el concesionario de quien es usuario del servicio. Y ahí no, ahí se ha firmado contratos que dan un margen evidentemente grande, en unos casos al beneficio empresarial y en otros casos a repercutir todos los gastos en quien practica el deporte. Y como usted comprenderá, eso va a significar que hay mucha gente que se queda sin hacer deporte. Y otro asunto, señor Espada, otra gran promesa del actual gobierno del Partido Popular, buscar fondos europeos, generar oportunidades para que los inversores vengan a Sevilla, implantar grandes empresas, invertir, a crear empleo. De momento, bueno, lo que hemos visto, apertura de 2 grandes negocios, ¿no? Brico Depot y Costco. ¿Dónde está IKEA? ¿Dónde está el proyecto de Altadi? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo se está llevando a cabo toda esta política desde el punto de vista urbanístico y de inversores? Pues llama la atención el desconocimiento que tenía el señor Zoido de cómo se gestionan este tipo de proyectos, ¿no? Él hablaba de que arreglaba las cosas en 6 meses. Es decir, llegó a decir pues que el proyecto de las naves de Renfe en el primer año de mandato era una realidad. Ahí sigue. Llegó a decir que él resolvía temas como la Gavidia o Altadis o otros simplemente con una firma, ¿no? Los proyectos tienen una complejidad burocrática y administrativa evidente, requieren de no solo plantear cuestiones que sean legalmente posibles, sino también de mucha colaboración entre las administraciones. El señor Zoido se ha instalado más en la confrontación y en la cabezonería que en el trabajo, digamos, leal y humilde con otras administraciones para sacar adelante un tema, ¿no? Ni para ti ni para mí, sino vamos a intentar ver cómo podemos hacer esto viable y sacarlo adelante. Y eso es lo que ha embarrancado muchos de los proyectos, que son proyectos que estaban pendientes en algunos casos y otros que se han suscitado, ¿no?, en estos 3 años de mandato. Luego hemos visto que efectivamente la inversión privada en determinadas zonas, fruto de la crisis económica, no es toda la que nos gustaría. Y es evidente también que a la inversión privada hay que ayudarla de alguna manera para que finalmente se instale, pero esto no es la panacea, es decir, una gran superficie que crea 200, 400 puestos de trabajo es una magnífica noticia, pero también hay que contemplar cuánto puede destruir también de pequeño y mediano empleo, pequeño y mediano empresario ligado en el mismo sector. Por lo tanto, yo qué es lo que le he planteado desde el principio. Primero, que adopte una actitud de diálogo y de negociación mucho más franca y mucho más útil con otras administraciones para sacar proyectos adelante. Que evidentemente su apuesta por generar proyectos que sean susceptibles de fondos europeos ha sido un auténtico bluff. No hay nadie, ni ha habido nadie trabajando de verdad seriamente en construir proyectos para este nuevo marco de apoyo comunitario, marco financiero, porque no lo vemos. El señor Zoido fue a Bruselas, se reunió con alguien allí, vino y seguimos sin ver ni un proyecto, ni desde luego la materialización económica. Pero es que yo me conformaba solo con ver los proyectos que se han enviado, porque luego entendería que dependería de otros ver si se dan esos fondos. Pero es que ni están los proyectos, ni se les espera a estos proyectos. Y luego la maquinaria de la gerencia de urbanismo, que también él de alguna manera pues decía que es que era pues muy torpe y muy lenta en el anterior mandato, bueno, pues ha demostrado que el señor Zoido no tenía la varita mágica de cómo hacerla, en este caso poner a velocidad crucero, y los proyectos se eternizan. Los proyectos se eternizan y sin duda su capacidad de gestión deja mucho que desear. Hagamos, si le parece también, y vamos agotando ya el tiempo, un poquito de balance de la labor de oposición. Porque un político británico del siglo XIX decía que un gobierno no se mantiene demasiado tiempo en el poder si la oposición que tiene enfrente no es temible. Hay quienes piensan que la oposición que ha hecho el Partido Socialista por intentar ser leal
ha pecado de plana para favorecer que el Gobierno quisiera hacer más cosas para callar voces, o simplemente para cumplir el programa con el que se presentó a las elecciones? La oposición yo creo que tiene que ser consecuente primero con el resultado electoral. Y el resultado electoral fue muy malo para la oposición, en este caso para el Partido Socialista. 12 años de gobierno, en los que pues se tomaron decisiones clave de transformación de la ciudad, de las que, por cierto, estamos viviendo en estos años, pues no fueron suficientes para continuar teniendo la confianza de los ciudadanos, ¿no? Y ahí claramente hubo un voto de castigo por muchas cosas que o no gustaron o sencillamente no convencieron, y se trasladó la confianza a alguien que parecía que lideraba un proyecto nuevo, de cambio, etcétera. Por tanto, lo primero que tenía que hacer la oposición, a mi juicio, era ser coherente con la pérdida de confianza. Para volver a recuperar la confianza, cosa no fácil, lo primero que hay que ver es si quien gobierna, que tiene todo a su alcance, 20 concejales y evidentemente la gestión de una ciudad como Sevilla, con un presupuesto potente, pues está o no a la altura de las expectativas. Y en la medida que se deja un primer año de gestión, donde los ciudadanos lo que están es pendientes del gobierno, no de la oposición, pues nosotros, en vez de dedicarnos a chillar o a gritar, nos hemos dedicado a estar en la calle escuchando, estar en la calle analizando cómo los ciudadanos iban percibiendo ese movimiento. Solo cuando se empieza o se alcanza el ecuador del mandato es cuando los ciudadanos empiezan a ver que había mucho humo y poca capacidad en el día a día, y que además se estaban introduciendo cosas que no venían en el programa, y cosas que no empezaban a gustar porque no era eso lo que pensaban que iba a suceder. Ese es el momento de la oposición, el momento en el que la oposición tiene que endurecer su capacidad de voz crítica, su capacidad de empezar a pedir cuentas. No se piden cuentas cuando uno lleva 3 o 6 meses, se piden cuentas cuando alguien ya ha ejecutado un presupuesto, ha ejecutado su segundo presupuesto, y resulta que se ve pues que no hay acciones, que no hay resultados. Eso es lo que realmente le da credibilidad a la oposición, porque el ciudadano ahora puede ver que, oye, es verdad, lo que me decía la oposición se está pasando, está produciendo, ¿no? Oye, y entonces empiezan a escucharte diciendo, bueno, ¿y tú cómo lo harías? Momento en el cual nos encontramos ahora, después de ese tercer año de mandato, en donde hay decepción y ya alguien va buscando un cambio. Y el cambio se va a producir. Yo estoy convencido que, a pesar de la mayoría absoluta que obtuvo el señor Zoido, a pesar de la diferencia de respaldo que tuvo con la segunda fuerza política, con el Partido Socialista en 2011, pues es tal el nivel de descontento y el nivel de decepción que espero que los ciudadanos, claro, tengan el que es necesario un cambio en la ciudad. No hay por qué continuar apostando por un caballo, en este caso, que ha demostrado que no está a la altura de lo que la ciudad necesita. En cuanto, además, más la necesitaba la ciudad y los ciudadanos, ¿no? Que es necesario otra forma de gobernar, que es necesario otras prioridades, que es necesario dejar, tanta foto y tanta fiesta para ponerse al tajo y ponerse realmente a estar con los problemas y con quien padece los problemas, y dedicar el presupuesto municipal a eso, antes que a otras cuestiones, ¿no? Y aquí al final pues hay mucho conservadurismo, mucho mantener, como yo digo, el sota, caballo y rey de lo que es esta ciudad, poca capacidad para transformar la realidad que no nos gusta y los problemas de los ciudadanos en soluciones y en respuestas, ¿no? Y ahí es donde ahora tiene que estar la oposición. Esto es un maratón, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Y lo que hay que ser capaz de llegar a los últimos 1.000 o 2.000 metros con capacidad para demostrar y convencer a los ciudadanos que otra alternativa es posible. ¿Y a la meta llegará Juan Espadas como candidato? Yo estoy convencido que sí, espero además que los ciudadanos sea lo que ellos quieran, ¿no? Yo creo que lo coherente para alguien que ha sido la voz del Partido Socialista y que ha sido la persona que ha estado con ellos durante estos 3 años, pues culmine, su proceso en la oposición, siendo capaz de plantear y presentar un proyecto político ambicioso, ilusionante, atractivo, y lo presente evidentemente con la credibilidad de que ha sido el que lo ha trabajado estos años. Pero como estamos en una democracia y los partidos tienen su sistema de organización y de presentación de candidaturas, lo haremos a la vuelta de verano. Yo trabajo con esa ilusión, la de ser el alcalde de Sevilla, y evidentemente preparo mi proyecto día a día con las alternativas que espero que sean las que consigan esa confianza. ¿No le ha generado dudas ni siquiera esa encuesta que se dice que Susana Díaz había encargado, en la que quería preguntar por otros 2 posibles cabezas de lista que pudiera haber
en Sevilla, compañeros como María Jesús Montero o Emilio de Llera. ¿No le pone eso? No, porque no sé que en definitiva queda en el plano de lo mediático, del cotilleo, porque sé que no ha sido así y porque además si fuese o hubiese sido, pues tampoco hubiera pasado nada, es decir, que es legítimo. No ha habido encuesta. Es legítimo, no lo ha habido. Es legítimo que cualquiera pueda pensar que pueda haber otras personas más capacitadas o que estén en mejores condiciones, ¿no? Totalmente, y sobre todo tratándose de compañeros que son evidentemente sobradamente capaces, ¿no?, de liderar un proyecto político solvente. Pero yo siempre he tenido el respaldo y la confianza de la secretaria general del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía, porque esto no es un proyecto personal ni algo aislado. Esto forma parte de un proyecto político en donde Susana Díaz, para lujo del que le habla, Susana Díaz tiene mucho que ver. Y por tanto, como todos vamos a ser Susana Díaz en las elecciones municipales por parte del Partido Socialista, vamos a tener sin duda el mayor respaldo y el mayor refuerzo que se puede tener. En este momento, sin duda, creo que la líder política con más credibilidad y más después de la decisión que ha tomado hoy, ¿no? Por cierto, que habla usted con confianza de que la gente quiere un cambio. En las europeas se ha visto y en Sevilla la gente ha hablado claro, pero también un cambio que empieza a balancearse también hacia otro tipo de formaciones. ¿Eso no le preocupa por el momento? Bueno, aquí se han producido dos Porque cuestiones. a nivel general sí se ha dicho no queremos PP, pero tampoco queremos PSOE. Aquí se han producido dos cuestiones que son claras, objetivas, ¿no? En el debate PP-PSOE resulta que el PP, que venía ganando año tras año las elecciones en Sevilla capital al Partido Socialista, esta vez las ha perdido. Y el Partido Socialista se las ha ganado al PP. Hemos pasado a ser primera fuerza política. Segunda conclusión, hay un voto de castigo y de descontento, no solo a los que están, Partido Popular, sino también al recuerdo de lo que hicieron cuando gobernaron los socialistas. Por tanto, eso es lo que hay que gestionar. Es decir, ese voto de descontento, en mi caso, tiene que ser un voto que recuperemos para la confianza de un proyecto de cambio al Partido Popular, pero desde cambio, desde una fuerza de gobierno con capacidad. Yo siempre reivindico un proyecto nuevo, es decir, mire usted, mi proyecto no es el proyecto de mis compañeros en los 12 años de mandato, es un proyecto que es el proyecto de 2015. El proyecto adaptado a lo que la ciudad necesita, el proyecto con caras nuevas y con alguien que asume, lógicamente, la responsabilidad en estos momentos de hacer lo que creo que debemos hacer. Y, por tanto, desde esa confianza, pues creo que una buena parte de ese descontento aspiro a que acabe en el respaldo al Partido Socialista. En eso trabajamos y para eso vamos a estar de aquí a mayo del año que viene. Pues por último, señor Espada, y acabamos ya. ¿Qué le ha parecido la decisión de la secretaria general de su partido en Andalucía y presidenta también de la Junta, Susana Díaz? Definitivamente ha dicho no a Madrid por el momento, sí a Andalucía. ¿Qué le ha parecido? Bueno, yo creo que es una decisión... ¿Ha tenido quizás ese voto de la militancia para elegir a un primer candidato? ¿O? No, ella tenía que optar en definitiva por priorizar su compromiso político con los andaluces, su compromiso político con la realidad de Andalucía y con la necesidad de un gobierno fuerte, un gobierno que gobernase de otra forma al gobierno de la nación y que demostrase que con decisiones sobre los que más lo necesitan podemos salir de la crisis de otra forma, y ha tomado esa decisión, ha optado por los andaluces, por las andaluzas, ha optado por su compromiso institucional y ha optado por consolidar la salida de la crisis y la generación de empleo en Andalucía por encima de cualquier otra cuestión, también importante, como es sin duda la organización de nuestro partido a nivel federal, también importante porque es lógico que en un momento determinado en el que se vea a Andalucía con un liderazgo fuerte dentro del PSOE, pues se pidiera que Andalucía liderara en su persona al PSOE federal. Esa otra posibilidad que también ha estado ahí y que es legítima, bueno, pues claramente se ha subordinado a la principal, que en este caso es el de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. Esto sin restar en que nosotros vamos a estar apoyando absolutamente la recuperación del PSOE federal, pero ella ha tomado una decisión personal que me parece acertadísima y que además estoy convencido que va a generar ahora un aluvión de respaldo y de adhesión, si ya era fuerte en términos de credibilidad política, a su decisión claramente en términos políticos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que necesitamos, eso es empezar a conseguir credibilidad, cuando hay alguien que decide, oye, estamos en esto es lo coherente y esto es lo que tenemos que hacer. Pues señor Espada, muchas gracias por haber estado en Onda Luz, por habernos hecho este repaso, este breve balance, porque el tiempo en televisión no da para más de estos 3 años de mandato. Nosotros les deseamos
suerte en este año que resta de mandato, y si al final se confirma la candidatura, le esperamos aquí pues para que nos cuente cuál va a ser ese proyecto de Sevilla de 2015, si le parece. Pues así lo haremos, y muchísimas gracias por invitarme, y por supuesto contar conmigo en que a vuelta de verano nos veremos. En eso estaremos. Y a ustedes muchas gracias por habernos seguido otro día más. Mañana regresamos con más noticias, con más actualidad a las 8 de la tarde. Hasta mañana.